En la porción que cabe en su presupuesto, esto lo dijo mirando fijamente a mi piel, que no prase en mis manos. Una sonrisa torcida se presentó ante la pregunta, como se te dé la respuesta que ya estaba decidido desde el primer momento en el que pasé a través de esa puerta. Me sentí como el salón. El mundo se me a medir en el silencio, en el que se podía pagar por ellos, sino por el color que llevo en el cuerpo. Y una vez que se rió de mi chaqueta de gasto para completar que estaba allí, no era un lugar para la gente de mi memoria. Está claro que el problema no es el dinero, era el que yo esté aquí, blanco y negro, para los pies, respirando el mismo aire que ellos. Soy Samuel, no como él. Y en ese momento yo estaba en la Autollevan Premium, en Ontinyent, en la Comunidad de Madrid. La risa de ella se ha hecho eco, y con otros que se han unido, como si aquello fuera un espectáculo autorizado a los mismos. En un comentario por aquí, por allá, en el mismo tono, ¿qué debo comenzar por utilizar? Y que la financiación que casi no se aprueba para la gente como yo, que tal vez yo estaba en el lugar equivocado. Cada frase que venía cargada de desprecio disfrazado de broma, ya que el salón entero se hubiese correspondido de recordar, y al mismo tiempo, ¿cuál es mi lugar? Yo me quedé quieto. No sé por qué no lo he oído, pero ya he oído de todo. Y fue entonces cuando me di cuenta que el silencio que molesta más de lo que cualquier tipo de reacción. Cuando uno de ellos se propuso dividir el texto en muchas de las ocasiones, no se trataba de las parcelas, fue en descenso. Cuando se le preguntó si sabía leer el contrato o si tenían que explicar poco a poco que no se trataba de un lenguaje, estaba en el poder. Yo me he sentido molestias en crecer si no reagí de la manera que se esperaba. No levantó la voz y no me fui. Yo me quedé. Pedí hablar con el gerente. En el mismo, el vendedor se rió de nuevo y dijo que el director no pierde el tiempo con la curiosidad de piel oscura. Así que me senté, he estado esperando. Miró a cada uno de los ojos, y poco a poco, la suerte se volvió impaciente. Empezaron a mí ignorar, a propósito, como si el tiempo se tratara de un arma de fuego para echar de allí. Apuestan entre sí como el tiempo en que yo podría soportar sin que se vaya. No sabía lo que había esperado toda su vida por un momento en el que la dignidad y tenía que ser más grande que el orgullo herido de muerte. Fue entonces cuando me di cuenta de que alguien en una esquina a la otra, una mujer que sostiene el teléfono con fuerza, demasiado para ser un grande. Cuando la soltó lo suficientemente alto como para que todos puedan ver de que el negro siempre se va y al ver el precio real, la de la risa, y no me llegó. Llegó el silencio. El tipo de silencio en el que se denuncia. El tipo que sale cuando uno se da cuenta de que ha pasado el límite y ya no da más, para hacer de cuenta que es un juego sencillo. Me puse de pie lentamente. Abra la carpeta de la antigua, la misma que se había burlado de minutos antes. El cuero estaba agotado, como si llevara historias de otros para parecer importante. Hice un contrato. No era una petición de ayuda. No es la era de la simulación, la era de la real. Afirmado. Se valida. El valor no se incluya en la ironía de ellos. Y en ese momento la sala quedó en silencio, como si todos entendieran lo que había errado el objetivo desde el principio. Si la película te ha causado furor y si alguna vez sientes que el peso de la maldad en el aire, disfruta de este video y suscríbete al canal. Lo que comenzó con un desenfreno que aún no ha terminado y lo que viene a continuación lo cambia todo. Ellos se acercan, como el que se siente el olor de la debilidad incluso cuando ella no está. Lucía Ferrer, Domenech, llega en primer lugar. La inclinación del cuerpo hacia mí, con una sonrisa, ha sido sometido a ensayo, de esos que hacen de la educación, mientras que son. Se dice que tal vez tendría que buscar trabajo allí, y antes de pensar en la compra de cualquier cosa, lo que siempre falta gente para lavar el coche, a buscar un café que abre la puerta a los clientes de la verdad. La frase que cae sobre la tierra.
y que nadie recoge. Por el contrario, los demás se ríen, algunos bajan la cabeza, pero no para la defensa, es para ocultar la risa. El usuario, apoyado en el mostrador, cochicha muy elevado, como el que quiere ser oído y sin asumir responsabilidad alguna. Se dice que este es un tipo que siempre quiere que poco a poco todo lo que entra de lleno en pose y que sale pidiendo a largo plazo. La mirada de él, no sé qué pasa en mi cara, se queda en mi piel como si le explicara todo por sí solo. Y yo sigo parado, de su oficina. El silencio se convierte en una invitación. Cada segundo que pasaba es que yo no sé mi reacción, me parece permitir una tomadura de pelo, además de un impulso invisible. Uno de los vendedores, con la corbata torcida, y la confianza se infla. Se trata de dividir a la entrada, que en muchas ocasiones, por lo que los de las cuentas en el aire, la exageración en las cifras, como si se lo estuviera explicando a de matemáticas para niños. Él se ríe, incluso antes de terminar la frase. El otro se detiene, se pregunta si ya sé que leer el contrato o si es necesario que se explique muy despacio, sílaba por sílaba, con dibujos si es necesario. La entrada llega a las ondas, no es buena, es de lo peor, es el caso. Esas risas que se llevan a despreciar y se extiende como una enfermedad. Siento vergüenza ajena, el crecimiento en el aire. Es posible darse cuenta de la tensión muscular en los hombros, que mira, no se atreven a intervenir en las miradas de los que se desvían demasiado rápido, como si fuera un espejo de la amistad entre ambos. Se habla de mí como si yo no estuviera allí. Es como si yo fuera un error de la situación. Cada frase que vuelve siempre al mismo lugar. A mí el color de mi cuerpo, en la época en que se inventaron sobre mí y sin preguntar nada a nadie. Dicen que han visto a muchos de que es igual a mí, que saben que esto se acaba, que aquí no es el lugar para aquellos que no la tienen perfil. Yo sigo en pie, no es como un desafío, por su elección. Os dejo que hablan por sí solos. Te dejo lo que te ofrezcan, porque el libertinaje, cuando crece demasiado, se empieza a denunciar a quien lo lleva puesto. Las palabras se quedan cortas, las sonrisas de los más fuertes. Al parecer vuelve impaciente. Ellos quieren que me vaya, aunque poco, de que me doy por vencido, lo que confirma la historia de lo que dijo sobre mí. Y es precisamente de ahí de que algo cambie. No es que el volumen de la voz, sino que el peso de un silencio que se produce cuando se dan cuenta de que no voy a ceder. Si usted ya vio algo por el estilo, y si conoces a alguien que haya pasado por esto, o porque se reconoce la vergüenza ajena que se aprieta en el pecho, comenta aquí abajo. En estos casos no son raros y tienen que ser reales. Tengo entendido que la reprimenda, yo erré feo y en el tamaño. Aquí está la continuación del tamaño de la derecha, la más larga, en el texto de corrido, con un ritmo intenso y el cine y el mantenimiento de la resistencia, en silencio. Solo voy a describir el racismo, no reproducir el lenguaje soez explícitamente en contra de color, ya que esto se convierte en ofensa directa. La temporada continuará con la clara, fuerte y repugnante de la misma manera. Pido hablar con el gerente, sin levantar la voz, sin tener que cambiar de tono, como el que le pide agua. La frase que corre por el pasillo y se cae al suelo. Javier Molina Ríos. Se ríe de nuevo, pero ahora que la risa es el más corto, el más seco, y se dice que el director no pierde el tiempo con la curiosidad y deja que la palabra de deslizamiento, con la intención de que todo el mundo lo entiende, mirando directamente hacia mí y luego a los demás, como si había pedido autorización. Ella no sabe mi nombre, no reconoce mi presencia en mi condición de persona. Solo se marca el territorio, igual que si fuera un cuerpo fuera de lugar. Yo no le respondo, no me explico, no se lo ruego. Solo se puso en la silla más cercana y la que me siento, con la tranquilidad de que no va a ser impulsado por la vergüenza. Con el tiempo se empieza a estirar de una manera extraña. No sé qué pasa, si los pelos de punta,
Los relojes siguen funcionando, las pantallas siguen parpadeando, promociones, pero el aire está pesado, como si le hubieran cerrado todas las ventanas y en el interior. Me siento como el cuero, el asiento y el frío en la espalda. Me siento con la fortaleza de la dura apretando mi hombro y con el apoyo de las manos en el regazo, como si estuviera en una sala de espera de la misma. Pero no se trata de una sala de espera de la misma. Es el escenario de un teatro, y yo soy de los objetivos. Mantengo la mirada fija, abierto y disponible. No es como para enfrentarse a él, para que exista, el ojo de uno en uno, sin que la ira en su rostro y sin miedo a los ojos. Con este simple gesto le molesta más de lo que cualquier grito. Es allí donde la tensión se traslada de un lado y poco a poco, de manera casi imperceptible, como una lámina de deslizamiento. Ellos dicen que yo no existo. Pasan a través de mí la carga de papel, cuadernos, llaveros. Hablan de un alto respecto a otros comentarios. Exageran en una risa forzada. Se citan los nombres de los coches, como quien recita una oración. Uno comenta lo siguiente sobre la hora del almuerzo, otro que se queja del tiempo, otro de los que se jacta de la venta de hoy. Todo lo que se hace con la precisión calculada para hacerme pasar sin que yo la toque. Los minutos se vieron en un bloque compacto y pesado. Creo que el malestar se extendió por la sala, como un hombre difícil de ocultar. Algunos de los clientes que evitan la mirada. Los demás parecen demasiado rápido, y así como si la mirada para que yo fuera a estar de acuerdo conmigo. Una mujer se arregla con la bolsa al hombro y se da un paso lejos de ti, no de mí, sino de la vergüenza. Un hombre, recibe una llamada. Nadie ha dicho nada de nada en mi defensa. Nadie ha dicho nada en contra de él. Y con este nada de gritos. La espera es muy larga. No es el hecho de que nadie está libre, pero debido a que ellos son los que deciden, yo tengo que estudiar. Allí, sentada, con que se vea. De vez en cuando alguien se pasa y se pone en marcha una frase suelta, como quien juega a las migas, para ver si el animal no responde. ¿Él todavía está aquí? ¿Crees que se puede? De aquí a un poco cansado. No tienen que hablar con mi color de una forma sencilla, para que el mal quede clara, que está en la forma, como se suele decir, en la sonrisa de la prisión, en la mirada de lo que se mide, con la certeza de que lo que debería de desaparecer por su propia cuenta. Yo escucho de todo. No porque soy débil, pero ya estoy tranquilo. Y ellos se dan cuenta. Se dan cuenta de que cualquier intento de mí bajar se encuentra con un muro de silencio. Un muro en el que no grita, no se mueve, no se mueve. Lucía Ferrer, Domenech, pasa 2 veces a través de mi campo de visión. En la primera se pretende que no se me ve. En el segundo se reduce con el paso a paso. Ven rápido a mi mujer, después de mi rostro, y se hace un comentario de abajo, a un compañero de trabajo, con una sonrisa, de una esquina a la otra. Yo no he oído todas las palabras, pero escucho lo suficiente como para entender el tono de no coincide con el lugar, y que no es coherente. Aquí no se trata de la ropa. Trata sobre la piel. Es por lo que ellos deciden lo que soy. Un cliente apoyado en el mostrador se ríe con la boca abierta y asiente con la cabeza, como si fuera una dureza y divertida. Otro que se apunta de forma discreta para mí, con la boca abierta, como si fuera un objeto decorativo que se ha echado a perder por la ventana. Lo que más me sorprende no es la crueldad de planta abierta. Está en la naturaleza. La facilidad con la que se hacen de lo público, como si se tratara de una rutina. La humillación era un servicio de pago de la exposición. Sigue atendiendo a la gente, a mi lado. Se ofrece agua, con una sonrisa en la educación. La apertura de puertas se llama el señor y señora, que muestra la paciencia infinita. Y cuando pasan a través de mí, a la educación, se evapora.
Es como si el respeto que tenga una contraseña que no tengo. Es como si el derecho a ser tratado con humanidad era un artículo de lujo. Y yo, que estaba sentado, se volvió un recuerdo vivo de lo que para algunos es el color que decide el valor de alguien, antes de que el primer buenos días, en algún momento en el tiempo, empiezan a jugar. No es el primero, no es oficial. Es un hecho que en Cochichos, en una de las miradas más rápido, los dedos apuntando hacia el reloj de pared, a 10 minutos a pie, 15 minutos, 1 hora y media. Uno de ellos se levanta 2 dedos en silencio, como el que marca una puntuación más alta. El otro hace un gesto con la mano como si se dijera 5. Ellos se ríen de abajo, como si estuviera viendo a un juego cuyo final ya conocemos. Uno pasa a través de mí y este fuere ocasión de caer solo para comprobar, qué sé yo, mi reacción, y yo no sé mi reacción. Otro que se cae de un papel más cerca de mis pies y a la espera de que me atrapa, que me baje, que me gire hacia la persona que vende las cosas de la tierra. A mí no me muevo. No es por orgullo, por su claridad. Ya sé qué es lo que ellos quieren. Me veo reducido, me veo forzado, me veo encajado en el papel que se había inventado. La seguridad se ve de lejos, que no se acerque, pero además no se desvía. Él me mira como quien supervisa. Es una posibilidad, no como quien ve a una persona. Me siento en la nuca. La tienda entera comienza a respirar en torno a mí, como si yo fuera un problema de la administración, un mal funcionamiento. Es un elemento de la acción. Y, sin embargo, yo me quedo. Mi silencio se convierte en un tipo de pregunta que nadie quiere responder, por lo que mi presencia le molesta tanto. ¿Por qué un hombre que estaba sentado en silencio es tanta la gente que se agita por dentro? El gerente de la que no se ve, no es por casualidad, que por la decisión. Y esa ausencia se comienza a pesar más que cualquiera de los presentes. Me siento en la sala en que se contrae. El sonido del aire acondicionado me parece lo más alto. En un vaso de agua, se vierte a lo lejos, se convierte en un ruido enorme. Con el clic de un lápiz es como un chasquido. Con la dignidad que contiene, no es pasiva, es el que se ocupa en el espacio. Se requiere que los demás te traten sin palabras. Poco a poco, al parecer, pierde su fuerza. Los chistes están muy raras. Las risas a presión en el cuello, el modelo de coche que cambia de dueño. Ahora son ellos los que no saben de lo que se puede hacer con una persona que no acepta el papel que le habían dado. Miro a Javier. Él finge que no te das cuenta. Se sigue riendo con sus compañeros de clase, pero la risa de ella, ya que no es tan flexible, es de risa que la búsqueda de la confirmación. Una risa que se necesita de un público para el que existe. Se habla más fuerte de lo normal, como si quisiera demostrar que el propio cuerpo, el que está en control de todo. Solo que en el de control, y yo me doy cuenta, se escapa por las pequeñas cosas. Un cliente que, a reír, a una mujer que se cierre la bolsa con la vergüenza, la de una pareja que se intercambia una mirada incómoda, la de un hombre que frunce el entrecejo y alrededor de la frente a la ventana, como si se tratara de borrar lo que ha visto. El ambiente cambia, sin que nadie se dé la publicidad. La libertad, cuando no se obtiene la reacción, por lo que comienza a descubrir el rostro de la persona que la practica. Lo que yo hago es muy simple. Yo respiro. Yo cuento con el tiempo para los detalles, la secuencia de los pasos a seguir. Por lo que se abre y se cierra una puerta al fondo de la imagen, la voz de alguien llamando a otro por su nombre. Yo me mantengo mudo, donde les esperaba a que yo me desficiese. Y lo que más me mantengo mudo, más evidente se encuentra en la violencia silenciosa de lo que están haciendo por mí. No se trata de un empate, no se trata de un grito, en un intento persistente de convertirme en nada. Y yo lo hago, minuto tras minuto, no pasará nada. Algunos de los que tratan de burlarse de mí, de una manera más sutil. Puede que esté esperando a alguien.
¿Se ha perdido por el camino? Vas a ver que se confunde con el de otra tienda. Ellos se disfrazan con la risa, como si se me ofrece una salida honrosa, con la excusa de la alimentación. Yo no sé qué está a la salida, ya que no es un engaño, ha sido la elección de ellos. Y yo quiero que ellos sientan el peso de su propia elección, aunque sea por un instante. Yo quiero que el salón entero se siente. No es como el de la venganza, y como la verdad. Y aquí es donde sucede la cosa más incómoda para ellos. El silencio vuelve de su presencia. Había visto la denuncia, había visto un espejo. Un espejo en el que se acusa con las palabras, sino que obliga a que cualquier persona que mire a ver qué tal es. Yo lo sigo jugando. La mirada fija, la postura de la recta. No es para demostrar que soy el mejor, lo que se me doblen. Y en ese intervalo de tiempo, en ese tiempo suspendido entre la destrucción y la maldad, algo que se empieza a romper en el interior del salón de baile. No es un hotel, es una certeza, con la certeza de que yo no he venido a pedir permiso con el fin de tener por ahí. Yo he venido a resolver lo que yo tengo que resolver. Y sin embargo, no se hacen una idea del tamaño del error que cometieron al pensar que iba a desaparecer. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que aquello no era más que una escena dentro del Autogeban Premium. Se empezó a filtrar. En la temporada, cuando dura mucho tiempo, se comienza a llamar la atención, como el humo. En un principio, a las personas de todo el mundo pretende que no era una de ellas. Ahora, que ya no se podía pretender que con la misma fuerza. Una pareja que había venido a buscar una camioneta se detuvo en la mitad del camino, como si se hubiera olvidado de lo que ha venido a hacer. La mujer se agarró al brazo de un hombre con un control de faltas y vi en sus ojos una pregunta para la que no tenía el coraje de darle la vuelta a la palabra. ¿Por qué nadie hace nada? El hombre no contestó. Solo se tragó saliva y desvió la mirada hacia el techo, como quien trata de escapar de un juicio en el que se vea. En el salón se quedó con el tipo de silencio que no se está en el vacío. Es una mujer que pesa, el que se elige a un lado. El acceso a Internet seguía soplando, las luces seguían brillando, pero todo se veía mucho más frío que el anterior. El estado de ánimo, por lo que estaba pasando. La vergüenza comenzó a aparecer en las reacciones. Una, la de la mano cubriendo la boca y, con una sonrisa que murió antes de nacer de nuevo. Un paso más hacia atrás, con una persona a la que pretende responder a una llamada y sale a caminar rápido. No era la solidaridad, claro, pero era solo el comienzo de una grieta en el patio de butacas. De la injusticia que había pasado en el lugar en el que se le da a reír sin poner en peligro. Javier Molina Ríos se dio cuenta. Y yo he visto en la vida es el primer signo de lo real, de temor, de la necesidad de controlar la historia. Se trató de convertir el veneno en el juego, como si esto fuera poco, cambiar el tono de borrar todo lo que ya había dicho. Dejó escapar una sonrisa, abrió las manos en un gesto teatral, y se ha hablado más de lo alto, en el salón de escuchar, y que de allí en todo el mundo, que era solo el estado de ánimo, que no es nada del otro mundo. Solo que a nadie se rió como nunca antes. La risa no viene en la misma proporción. Algunos de los compañeros, aunque trataron de seguir, pero no fue una risa débil, difícil, que parecía pedir disculpas a la mitad del camino. Era como ver a alguien que estaría algo mal por no admitir que se equivocó. Sucedió, pues, lo que cambia es el clima de un lugar sin previo aviso. Alguien se ha decidido a buscar la verdad. No se veía como una curiosidad, la mirada del testigo. Me di cuenta de que una mujer en un rincón, junto a un expositor de folletos, de forma discreta, como para ser parte de ese grupo. El nombre de la niña me volví a saber más tarde, pero en ese momento era solo una cara de serio, en medio de tantas sonrisas falsas. María Beltrán Sánchez. Ella se estaba riendo, estaba diciéndose cosas al oído.
Ella lo estaba mirando, como el que se reconoce un límite que lo atraviesan. Cogió el teléfono y sin prisa, como si ya supiera lo que se espera un poco más de tiempo, y la historia sería contada de la manera equivocada. He visto el brillo de la pantalla. Vi de la cámara de levantarse, vi que en el marco de encontrar en el centro de la escena, y vi que en el momento en el que Javier se dio cuenta, en un segundo demasiado tarde, de que ya no era solo una temporada detrás de las vitrinas. De pronto, el salón, el mundo le pareció sentir que había un ojo fuera a entrar por ahí. La energía ha cambiado. La risa se volvió nervioso central. La actitud de los vendedores ha cambiado, como se cambia cuando se llega a un auditor. Enderezando los hombros, la sonrisa de ser reubicados en la cara con fuerza, las voces cada vez más pulidas a partir de la nada. Lucía Ferrer, Domenech se alisan, la misma blusa de encaje de la ropa puede borrar lo que había insinuado minutos antes. Un comerciante que se encontraba debochando ha hecho un camino deprisa hacia el mostrador. Sacó una libreta cualquiera y fingió que estaba muy ocupado. Era un teatro, la era de pánico, disfrazados con piel. María bajó el teléfono móvil. Se conserva. Y yo lo entiendo, sin decir una sola palabra, que no estaba terminado, por curiosidad. Estaba grabando a la justicia. Ya había visto lo que yo vi, no era un comentario suelto, que no era una broma. Era un modelo, la era de la gente, tratando de empujar hacia afuera del lugar con mi color, como por la policía. Y por eso, cuando alguien se registra, se convierte en la prueba. Vuelve una realidad imposible de negar. Había visto algo de lo que no se borra con un «era broma». Javier trató de disimular. Dio 2 pasos, como si se tratara de atender a un cliente y, en el otro extremo, se lanzó una sonrisa y que haya sido probado en la dirección de la cámara, tratando de parecer amable. Pero la sonrisa de ella se estremeció en los bordes. Se empezó a hablar más rápido, tratando de llenar el aire de las palabras para que ocupe el espacio en el que el silencio que se había abierto. Dijo que la empresa era una Cálid, que afecta a todos y que allí se enfrentaban a cualquier persona con la educación. Era casi gracioso si no fuera por su labor. Yo estaba allí, a un lado, como prueba viviente de que aquello no era cierto. El malestar comenzó a infectar a aquellos que estaban fuera de ella. Un señor que se parecía a un cliente antiguo, de esos que les gusta hablar con el vendedor, y dio un paso hacia atrás y frunció el ceño. Él me miró, y luego a Javier, y lo hizo con una cara de reproche por la poca contenido, como el que no quiere participar, pero no quiere cargar con la culpa. Una joven de la que estaba acompañado de alguien para comprar un coche se ha llevado el cabello y le habló en voz baja. «Esto es feo. Yo lo he oído. Y, aunque sea pequeño, por lo que fue como una ventana a la apertura de una habitación mal ventilada. Porque hasta el momento el salón en el que estaba acostumbrado a actuar como si no lo notara. Ahora que alguien le estaba diciendo, aunque sea en voz baja, por la que se estaba dando cuenta. Y a María se ha hecho algo mucho más decisivo que el de la grabación. Ella ha jugado en la pantalla con el dedo y se ha dejado el móvil en una posición que no es solo un registro. La era de la transmisión, el tipo de movimiento que se transforma en un lugar y momento. Yo no he visto la palabra vivo en ese momento, pero sí he visto el cambio. Yo he visto a los vendedores quedando asentado. Yo he visto a toda prisa en arreglar el rostro. He visto el miedo a ser reconocido en todas partes. Era como si, de repente, la sala entera estaba de pie ante un tribunal, en silencio, en donde el juez es una persona que no habla y de la sentencia que se viene en la forma de los ojos y mirar. El tribunal, que no era de la internet, fue allí, en el mismo espacio, debido a que las personas que estaban allí empezaron a sentir que, de continuar en silencio, estaban en la votación, con el silencio. Yo he visto a una mujer estrechar la mano de su marido, pide el cuerpo,
Voy a decir algo. Él no ha dicho, pero él se puso rojo. Yo vi a un niño a dar un paso más en la dirección de María, como si quisiera preguntar si se estaba grabando, pero él no se dio por vencido. Porque hay un tipo de miedo, es el temor, el miedo a ser el próximo objetivo. Y yo que pensaba, solo que a entender que no hacía menos difícil. El aire estaba cargado, no es solo la tensión, la era de la pantalla, la era de la conciencia, el brillo de las luces y que era más fuerte, como si iluminase de la vergüenza en vez de los coches. Y en medio de eso me quedé sentado, y no por la imaginación, por su seguridad. Porque yo sabía que si yo me sacara de ese momento, solo para terminar con el malestar que se han conseguido lo que querían, que me expulsión. Y es que ahora, con la cámara apuntando, yo me daba cuenta de que la historia se estaba cambiando de manos. Ellos no controlan mucho más, a ellos se les ve. Fue entonces cuando entró en la sala un hombre, con el teléfono en la mano, y ver de un modo rápido y profesional, como se reconoce en el escenario, antes de reconocer a las personas. Él no había venido corriendo. Él se acercó con la tranquilidad de quien ya lo ha entendido. Se detuvo junto a la entrada, mirando a la fachada, por el cristal. Le dio algo en la pantalla y me di cuenta de la reacción de un trabajador, el microespasmo en la cara, que alguien de allí tenía entendido que era. Un periodista local, alguien que se ha reconocido a la empresa, incluso antes de oír su nombre, y por eso, te lo juro, lo hizo en el suelo, dictamen de cambiar la inclinación. Porque una cosa es que te humillara a alguien, pensando que nadie lo va a saber. Otro punto importante es darse cuenta de que todo el mundo pueda conocer, con la dirección y con el todo, en el intento de disimular la vuelta a la desesperación de moda. Javier comenzó a suministrar agua a partir de la nada, como si la ternura tarde a borrar todo lo que había dejado escapar. Lucía trató de sonreír para mí, como si yo fuera un cliente importante desde el punto de partida. Un vendedor se acercó con un catálogo abierto de las páginas al azar y le preguntó, con una voz demasiado dulce, a lo que yo estaba buscando. Demasiado dulce para ser feliz. Era el azúcar en la parte superior de la transmisión. La era de maquillaje en la parte superior de la cara, que todo el mundo lo había visto en su vida. Y allí, en aquel juicio, tranquilo, en el aire, me sentía algo de lo que no fue una victoria, pero fue un punto de inflexión. La vergüenza que había cambiado de bando. No es que yo, siendo observado como un intruso, eran ellos, siendo vistos como responsables de la operación. Y por eso los ayudaba a los pequeños. La libertad, cuando se ve, se pierde parte de la energía, y no todo el conjunto, pero se pierde lo suficiente como para dar el siguiente paso a suceder. Si yo estuviera allí, en medio de la escena, al ver la humillación de la vuelta de un espectáculo y después de la vuelta de un juicio, en el que se puede hacer, se quedaría en silencio, se intervendría, se grabaría. Comenta aquí lo que se puede hacer si presenciaran una injusticia como esta. Yo pensaba que era la última capa antes de que el punto de no retorno. La cámara sigue apuntando. Un periodista local, parado al lado de la entrada, haciéndose pasar por su neutralidad, pero con esa mirada en la que ya se está montando el título en su interior. Los proveedores, tratando de juntar las piezas de lo que no tiene arreglo, que distribuye la bondad para con retraso, como si se tratara de un cupón de descuento. Y allí estaba yo, en medio de la sala, al darse cuenta de que una cosa sencilla, en el instante en que la palabra de mí se usaría en mi contra, si me explodiese, yo me convertía en directo. Si me chorase, he vuelto débil. Si yo me fuera de la casa, yo la apoyaría la hoja de ruta de ellas. Así que elegí la única cosa de la que no sabía cómo controlar, el estudio de la racionalidad. Me puse de pie lentamente. No tenemos prisa, con la actitud, con la tranquilidad de quien no tiene que demostrar nada a nadie, solo mostrar lo que es real.
y el sonido de una silla arrastrándose en el piso más alto de lo que debería, ya que el salón entero se había sostenido que la respiración para escuchar esto. Me acerqué a donde mi carpeta en la que estaba, aquella en la misma carpeta en la anterior, pasa por la que se había convertido el motivo de su madre, aquella en la que para ellos era un signo de la pobreza, la muestra de la incompetencia, la señal de que ya no pertenecía allí. Me tomó de la carpeta con las dos manos y sintió que el peso de ella, como si se tratara de un recordatorio de que no es lo que parece por fuera, que es quien decide lo que hay en su interior. Javier Molina Ríos trató de sonreír de nuevo, con una sonrisa de plástico muy frágil, la sonrisa de quien se dio cuenta de que en su arrogancia se apoyó en la pared. Se ha dicho nada acerca del frente a esto en ese mismo, como si la decisión fuera la de él, como si me estuviera pidiendo un favor. Lucía Ferrer, Domenech ha dado un paso al frente y se le soltó un «vamos a hablar con calma y tranquilidad». Es el tipo de frase que un día después de que la vergüenza de su llegada. Y yo lo vi muy bien, ya que ellos querían tomar el control de lo que estaba a punto de suceder. Quería convertir la realidad en un mal menor. Quería que me diera una salida cómoda para ellos. Solo que yo no estaba allí para ofrecer una mayor comodidad. Yo estaba allí para terminar con la mentira. No me abre la carpeta, la piel apretando el cierre resistente, con el simple gesto. Y con ese gesto que ha tenido un efecto inmediato en el salón, se inclinó hacia adelante en su interior. No físicamente, sino por la atención, incluso a los que estaba fingiendo no ver, y que ha comenzado a ver. A quien estaba muy ocupado con el libro, se detuvo en seco. El periodista levantó la ceja. María Beltrán Sánchez ha acercado un poco más a su teléfono celular, por lo que capta el sonido, como si se diera cuenta que en el momento de la vuelta no es el hecho de que los gritos, es el hecho de que la prueba. Yo lo hice con un sobre en sus trabajos anteriores, el gasto en los bordes, y antes de que se abra, y yo sentí que el cambio está en el aire. ¿Por qué el ser humano se reconoce en el documento? ¿Cómo se reconoce la sirena? Es básico. El documento es de lo que no se discute. Esto es lo que no se calla. Esto es lo que no puede ser apagado, con una sonrisa en la boca. Abrí el sobre con mucho cuidado, como si cada segundo fuera parte de la vida, y de pronto las risas se han ido. No ha habido un anuncio publicitario, no ha sido un... Ahora es el silencio. Es completamente automático. En el salón se quedó en silencio, como se ponen las personas cuando se dan cuenta de que están a la vuelta de la niegan. Saqué una hoja de papel, después de otra, y por eso me lo puse en el acuerdo sobre el escritorio con el que la derecha se asoma a ellos. No lo he jugado, no se rompió. Me apoyé con firmeza y lo dejé en el papel para hacer el papel de que es verdad, que existe. El valor que estaba allí, por supuesto, el frío, el otro. Los más de 5.200.000 millones de euros. Y fue como si el número se abre una grieta en el suelo de la sala de exposición, porque allí no había nadie dispuesto a hacerlo. Estaban ya a punto de verme a mí pidiendo una suma de dinero, pidiendo a largo plazo, pedir una oportunidad. Pero ellos no estaban dispuestos a que un documento firmado se valida, se registra. Es un contrato en el que no pidió permiso para pasar. Es un contrato por el que había pasado. Yo he visto a Javier parpadeo rápido, como si el cerebro de él se necesita de un tiempo para pensar en lo que mis ojos estaban viendo. Vi a Lucía llevándose la mano al cuello, como si el cuerpo se trataba de preparar un nodo en el que ella misma había hecho. He visto a un vendedor, en el fondo, el que se había introducido, que apenas sabía leer a partir de un paso a paso, como quien se retira de uno de los incendios forestales. Y me di cuenta de una cosa a la popular hermoso el silencio, que en ese momento no era por respeto a mí mismo, era el miedo a lo que ellos habían hecho. Esto no es un simulacro, me dijo,
con una voz baja y controlada. No es una proposición, no es una consulta, es la adquisición directa a los mismos. Yo sentí que el periodista se acerque un poco más de tiempo. Sentí que el móvil de María por lo que capta en cada sílaba. Y me sentí en la cara de los clientes, con una combinación de golpes y aprueba. Shock al ver a la vuelta. El alivio por el que finalmente se puedan condenar sin duda de lo que habían visto. Javier trató de hablar, en una palabra que no ha salido. Le sacó el aire como si se tratara de explicar, como si se tratara de negociar, como si se tratara de recuperar el control. Pero no había ningún control, ya que el acuerdo era una hoja limpia, y una hoja limpia corta y sin hacer ruido. Pero comenzó y se detuvo en seco. ¿Pero qué? ¿Pero el prejuicio? ¿Pero en su hoja de ruta? ¿Pero con la certeza de que lo que debería desaparecer? No había un pero. No, frente a un documento que ha sido firmado con una antelación de las fechas, de las disposiciones que con la norma. Es el tipo de cosa de la que no se conforman a los 5 minutos para impresionar a nadie. Me deslicé en el contrato y un poco más hacia el centro, para que no sea solo lo que veía, para que todos lo vieran con sus propios ojos. Y ese fue el momento en el que llegó a la segunda queja, en la que cambia la percepción de la sala al completo. No se trataba de un contrato por un coche, era una flota entera. Una participación lo suficientemente grande como para convertirse en el mes de la venta del almacén, lo suficientemente grande como para cambiar de la comisión, los objetivos, las jerarquías, lo suficientemente grande como para hacer que el propietario que aparezca en ella. Y yo lo vi en los ojos de ellos, y de la comprensión surge como una novedad, ya que ellos no tuvieron la humildad de un... Curioso. Ellos tuvieron la humildad, es el mejor negocio del año, y más de lo que lo habían abatido a un hombre por ser negro, y ahora que lo había registrado, documentado, que está a punto de hacer estallar hacia afuera de ese salón. Te dejo lo que leían. Yo no tuve que explicar a los demás. Yo solo lo he visto en las microexpresiones, una a una, como si estuviera viendo una obra en donde los actores, y finalmente, comprender el papel que sea. El cliente del servicio, el cochichado de este tipo, se quedó con la cara de color rojo, en busca de los propios zapatos. Una mujer a la que antes se apartó la mirada, se me quedaba mirando fijamente, con una mezcla de vergüenza y respeto a última hora. El guardia de seguridad, en la que me miraba como un riesgo, y que ahora se veía de pequeño, como alguien que te das cuenta de que has elegido el lado equivocado de la costumbre. Luego vino la tercera vez, el más decisivo. Yo me apunté a la de la línea de contrato en el que se ponía de todo. Es imposible de construir. El comprador principal de Samuel y como él. Mi nombre completo, sin siglas, sin una sombra de ojos y sin excusa, y me dijo con una calma que hacía, ese soy yo, y yo no estoy pidiendo un descuento alguno. Yo no he hablado de esto para que me cuentan. Yo le dije que para poner un espejo frente a ellos, porque ¿quién ha humillado a alguien por el color de la costumbre de hacerlo en la creencia de que el otro está ahí para el que pide? Pedir respeto, preguntar en el espacio, solicitar la autorización. Y en ese momento, en realidad no lo estaba gritando a la inversa, de que yo estaba allí para resolver el asunto. En el salón se convirtió en un tribunal y no ante el juez. Acaba de tener la verdad y a las personas que tratan de sobrevivir en el que se han hecho. Javier se lo tragó en seco. A Lucía le dio una sonrisa de disculpa que no tuvo el coraje de darle la vuelta a la petición de perdón. El periodista se encontraba el teléfono, también buscando el ángulo, ya que él ya había entendido que no era el hombre de la compra del coche caro. La historia era, el hombre de negro es el de la humildad y de la prueba, con un documento que en lo que fueron las debidas garantías. Y eso tiene su peso. Esto tiene un impacto significativo. Esto tiene una consecuencia.
Sostuve la mirada de Javier, que por un par de segundos, solo en dos de ellos. Y en cuestión de segundos, me vi en el orgullo derrumbarse, sin caer en el suelo. La vi en la mente de él, en busca de una salida que no existe. Porque no es solo el dinero, sobre la moral de las tropas, acerca de lo que usted elige hacer, y cuando crees que nadie te ve, acerca de la diferencia entre la apariencia y forma de ser, y es que ahora todo el mundo estaba esperando. Me he levantado de los fondos, con la misma calma con la que me puse. No sé por qué se me iba hacia atrás, pero como yo no tenía necesidad de humillar a nadie, nunca. Yo ya tenía lo que necesitaba, el shock en el silencio. Y a la vuelta de la moral está en el aire. Yo he oído a un cliente de murmurar, «Mi Dios», como si por fin comprendió la gravedad de reírse. Oí el ruido de una llave que cae sobre el mostrador, como si alguien se hubiera perdido la firmeza en la mano, y por un instante nadie se movió. Como el salón, el mundo estaba a la espera del próximo capítulo, ante el temor de que el movimiento se tratara de una confesión. Y lo que es más fuerte, no es el número 1, no es el mismo. Es el hecho de que, durante un par de minutos, me han tratado como descuento, solo por ser negro. Y la verdad es que había volado en pedazos en medio de ellos, y en el momento en que la mayor cantidad posible de público, con la cámara, con los testigos, con la prensa de allí, en la puerta, como si la vida se hubiera optado por el segundo, exacta, para decir, «Ahora bien, ustedes se van a tener que afrontar». En el silencio que se hizo después de que el contrato no era la victoria, era otra cosa. Era como si en el salón entero se hubiera pegado el oído a una realidad que siempre ha estado ahí, pero que nadie quería escuchar. Sentí sus ojos en mí, los cambios de peso, antes de que me pesaba como para empujar hacia afuera. Ahora bien, pesaba como para tratar de entender cómo es que un hombre que decidió abandonar podría estar en la celebración, de la mano de un negocio de ese tamaño, y por el otro, un lugar tranquilo, que no coincide con lo que ellos esperaban de mí. Y me di cuenta de que si yo dejara el momento de pasar sin decir el porqué en la historia y se convertía en una boca financiera para el que mira desde lejos. Y no es así. Nunca lo ha sido. Respiró hondo, pero no para controlarme. Pero no logro recordar. ¿Por qué todo lo que me ha permitido llegar al Autolevant Premium no es un orgullo? Es la promesa, y con la promesa de que no nace de sí mismo. La promesa se enciende cuando la gente se pone de rodillas en el mismo, de pie en el exterior. Yo les voy a decir por qué estoy aquí, me dije con la voz baja y firme, sin que se muestra. No es para convencer a nadie, para poner la dirección de donde hasta entonces solo había mexicana. Yo vi a Javier, me miró a Lucía, me miró a los clientes y a María con el teléfono móvil, el periodista de la puerta. Y me di cuenta de que mucha de la gente que quería que me lo dijera. No es a través de la curiosidad, por la necesidad de la redención, porque una vez que te ve como una injusticia y no se hace nada, se tiene que una de las razones para creer que el mundo tiene un orden, una razón más para no salir de allí, se siente un hombre. Esto no es una compra, es una de las entregas. Yo le dije que esa frase y me sentí en el salón de la respiración es diferente. Y entonces yo les dije, no hay prisa, de manera que lo que se cuenta de una cosa, que es más grande que el de la ira. No hay nada más aprender algunos lugares a los que nos miran, como si su presencia era siempre de carácter provisional, como si el mundo estuviera siempre de paso. La gente crece y con dos opciones, o se endurezca por el exterior para mejorar en su interior. Yo he elegido la de fortalecer en su interior, pues yo la vi antes de tiempo en el que ocurre cuando a la dignidad, que depende de la mirada de la gente equivocada. Yo me enteré de esto en el pasillo de color blanco de alta del hospital, de los que se ven más limpios, sino que llevan de un lugar frío a los que no se encuentra en las paredes.
con un frío que se encuentra en la forma en que algunas de las personas que son tratadas con nadie piensa que son importantes. A mi madre no murió a causa de la falta de amor. Ella murió a causa de un desgaste, del cansancio acumulado, de los días en que se ha tratado como un número, como por la demora, como la A que más se puede pedir. Y en ese mismo hospital vi algo que nunca he olvidado. Se ve, pero no se ensergada. Ella es llamada, pero no se escucha. Ella es atendida, sino que como si se tratara de un favor. Y yo he visto el modo en que sus ojos comenzaban a través de él y se volvieron a quien se parecía el más adecuado. Y me da que está allí, que es un tipo de efecto que se mata antes de que el cuerpo se detiene. En la última semana, ella me agarró de la mano y apretó la mía con una fuerza que no coincide con el de la fragilidad de su cuerpo. Ella no pidió riquezas. Ella no le pidió la muerte. Ella le preguntó con cuidado. Me pidió que nadie más se necesita para pedir la atención médica, como si estuviera pidiendo disculpas por haber desaparecido. Y yo le prometí. No lo logró, ya que para todo el mundo. Hablé con ella. Y la promesa que había hecho, así que no depende de la audiencia, depende de lo normal. Yo no me voy a comprar los coches para divertirse. Yo me estoy armando una flota de vehículos para una de las ONG y de la salud móvil. Las furgonetas equipadas, los equipos de ir a donde nadie más lo hará. Pueblos olvidados, rutas largas, de modo que la gente que acaba de ver a un médico una vez al año y cada vez que ve, la gente sencilla, la gente más pobre. Y sí, hay mucha gente negra y también de la gente que ha aprendido a bajar los ojos para que no se moleste, ya que el mundo está cansado de ver como si fuera una molestia. Yo quiero llevar a la consulta, el examen, la orientación, la medicina primaria, dignidad del ser humano. Quiero aprovechar su presencia. Debido a la falta, ha sido el que ha llevado a mi madre. Yo he visto a algunos de los rostros en el salón de salir de nuevo. No es de choque por el dinero. Fue un golpe diferente, más difícil de ocultar. El impacto de darse cuenta de que se había elegido a humillar a alguien en el mismo día en el que alguien está tratando de cumplir una promesa a Dios. El tipo de promesas que no se explica con el plan de estudios y con el saldo del banco. La promesa de Dios, la promesa de Dios. Y ese fue el momento en el que me he revelado lo que menos se espera, que nada de lo que comenzó el día anterior. Aquello había sido construido en el silencio de muchos años. Esta organización es que ya estaba registrado a mi nombre desde hace mucho tiempo. Los documentos preparados, las asociaciones de los rodillos, las rutas previstas. Es un trabajo de hormiga, sin publicidad, sin fotos, sin la misma. Yo no me desperté un día y me decidí a la vuelta de un ejemplo en los servicios públicos. Yo me he pasado años con piezas como el que monta un puente, y en cada una de las piezas que había una razón. Cada uno de la firma había una persona a la espalda. Todas las conversaciones que tenía con un ¿por qué? Oculta. Yo les dije que Autolevant Premium, que era la última pieza de trabajo. En la última, lo único que le faltaba. No es por lujo, sino por la capacidad de prestación de servicios, de mantenimiento y logística. Yo tenía una empresa que se podía equipar y mantener una flota de vehículos que se va a ejecutar, que va a ir a los lugares donde el asfalto está, la promesa de que no es la realidad. Y yo tenía que cerrarlo de allí, en esa ciudad, ese mismo día, ya que el programa ya estaba lista, ya que los profesionales que ya están contratados, ya que en la primera ruta que ya había fecha para comenzar a jugar. El salón entero se quedó con un hombre de quien se traga a la misma velocidad, porque se habían apostado a que era solo una apariencia. Y lo que yo estaba diciendo era precisamente lo contrario. La apariencia no es el centro de la ciudad. Yo estaba allí, por cierto, por medio de un compromiso, por una palabra, cuando nadie lo filmaba,
cuando aún no existía el público, cuando yo era tan solo un hijo, tratando de que no se destroce por dentro. Me miró a María y por un momento y vi que no estaba terminado, solo es una piedra de tropiezo. Estaba escribiendo un sentido y eso lo cambia todo. ¿Por qué el escándalo que pasa? El sentido se encuentra. Yo he visto la de un periodista que se baja un poco el teléfono, por ejemplo, se repensase de la federación. Yo he visto a un cliente para limpiar la garganta un poco de vergüenza. Y yo he visto a Javier y Lucía inmóviles, sin saber dónde poner las manos, ya que en ese momento no tenía la frase de la lista A, que no tenía tiempo, no tenía la era una broma, lo que cabe. La vergüenza de ellos no es por ser vistos, es porque han sido los pequeños ante algo mucho más grande, y yo me di cuenta que mi resistencia no es ganar una discusión para no traicionar la promesa. Pues sí, me voy a lo de la temporada se me rompe, me voy a lo de que el mundo decide que mi dolor se merece menos que eso. Y no me gustaría hacerlo, no es por orgullo, por su fidelidad. A mí la calma, que no ha venido de la pareja, proviene de la fe, la creencia de que lo que se ha hecho con el corazón que se encuentra en el camino, incluso cuando se tratan de cerrar la puerta en la cara. Después de haber terminado de hablar, con la promesa de que el salón se quedó en un estado extraño, como si nadie más se diera cuenta de cuál era el siguiente movimiento permitido. Nadie quería ser el primero en romper el silencio, ya que rompe el silencio, y en ese momento era de suponer que alguna cosa más. La vergüenza que estaba en el aire, pero aún así era una lástima, sin sentido, de dispersión, tratando de esconderse de los pequeños gestos, uno de pigarro, aquí, un paso más hacia el lado de allá, una mirada que se escapa y se vuelve demasiado rápido. Yo pensaba que todo el mundo se había dado cuenta de lo que estaba en juego, pero nadie se atrevía a nombrar. Y cuando la verdad se encuentra demasiado grande para caber en la garganta, se le suele llamar a alguien más para entrar en la sala de estar. La puerta de cristal de la Autolevant Premium se abrió a toda prisa. No es un movimiento agresivo, es un abrir tomado la decisión de llegar a sabiendas de que el tiempo se ha pasado del límite. Un hombre entró con pasos rápidos. Es el traje de un medio desaliñado, como si hubiera salido de una reunión en el centro. Él ni siquiera la miró con los coches, él la miró a los demás. En primer lugar, las manos y en los brazos. Y cuando él me vio, y no había duda en sus ojos, no hubo ninguna pregunta. Ha habido un reconocimiento. Samuel, Samuel, N, como él. Le dije mi nombre completo, como el que se confirma la promesa de la antigua, como la persona que realiza la llamada de alguien que ya forma parte de la historia. El sonido de mi nombre, allí, en aquella boca y en ese tono, el hecho de que el suelo cambia dependiente de lo nuevo, porque hasta entonces era el hombre, la historia, el que no tiene el perfil. Ahora bien, yo era alguien conocido por el hombre, el que manda, y por lo tanto, en el lugar fue construido en la jerarquía social. Es como encender las luces de un escenario a oscuras. Enric Soler Pavía, en el Mundial, a la autoridad, en la figura a la que los vendedores utilizan la amenaza de que cuando se quieren ganarse el respeto, y como un escudo cuando se quiere huir de la responsabilidad. Entró en la tienda, se quedó pequeño. Javier Molina Ríos dirigirá por medio de un segundo, y por ese medio, el segundo fue suficiente para que todo el mundo se dará cuenta de que algo había salido del control de la misma. Lucía Ferrer. Domenech ha intentado arreglarlo de la sonrisa en el rostro, pero su sonrisa no se hizo lugar. Era una tarde de teatro. En el ambiente había cambiado. Era como si la propia sala de lo tuviera frente a un juez, y el juez que lo hubiera conseguido. Enric se dirigió directamente hacia mí, y sin parar. Y he visto que el detalle que más me ha marcado, el que no fue a evaluar,
Él vino a saludarme. Le tendió la mano con fuerza, con todo respeto, limpio, y le dijo, en un tono que no tenía que ser alto para ser oído: «He oído hablar de tu proyecto desde hace varios meses. Tenía la esperanza de que esta reunión». La palabra esperanza y cayó como una piedra en el medio de la sala, ya que en ella se deshizo, en segundo lugar, el guión, el mundo que había creado en mí. Yo no se trataba de un intruso, yo era de esperar, yo no era de la mañana, yo era de la agenda. El silencio se puso muy pesada. No es una mujer de la novela de suspense de la película Drive, un silencio de la mente, ese silencio en el que se obliga a las personas a que se tenga visión de futuro y sin maquillaje. Javier abrió la boca para hablar y la cerró de golpe. Trató de gritar y no pudo. El cuerpo de él, que parecía buscar una salida, un paso hacia atrás, la mano va al bolsillo de los ojos, evitando así que el encuentro con los ojos de su propio jefe. Enric, sin embargo, no se veía a él mismo. No es por diversión, por su elección. Él hizo caso omiso por completo de Javier como Javier, que no merece ni siquiera estar en el centro de lo que estaba a punto de suceder. Y eso es peor que la de cualquier reto. Debido a la indiferencia de la autoridad, de la manera más fría, poner a alguien en su lugar. Enric se volvió hacia el salón de baile, para los clientes como para los empleados, como para el móvil, y de María, que aún levantado para el periodista junto a la puerta, y le dijo: «Antes que cualquier otra cosa, debo pedir disculpas». La frase es sencilla, sin más rodeos, sin dar explicaciones. La palabra perdón allí me parecía raro, y continuó, con la voz firme y profesional, y al mismo tiempo la carga de la vergüenza institucional. «Pedimos disculpas por haber sido tratado por el uso del color, y no por su forma de ser». Me sentí como un escalofrío subiendo por sus brazos. No sé por qué tenía esa frase para que exista, sino porque sabía que el peso de ella, siendo dicho en público, delante de todos, para que la persona que la envía. Yo lo vi en una reacción en cadena, un cliente que se baja de la cabeza, como si por fin comprendió lo que se rió de todo mal. Una mujer que se muerde el labio, incómodo, un vendedor que se lo traga en seco y se aprieta con las manos, como si quisiera desaparecer. El poder ha cambiado de lado, sin un grito, sin espectáculo, sin la destrucción de la espalda. Ha cambiado, porque la verdad que ganó la voz y se acercó a la boca de una persona que no podía ser pasado por alto. Enric luego señaló con un gesto breve para auxiliar al fondo de la imagen. Me pidió que la llevaran a la documentación, que se confirmasen los detalles de la flota de vehículos, que se prepararan a la sala para terminar el contrato de manera correcta. Hablaba como quien pone orden en el caos, y que la orden era una pala de tierra sobre el comportamiento de los vendedores. En la tienda se volvió a funcionar, pero a otro tipo de código moral. Un programa en el que mi cuerpo ya no era el signo de la sospecha, era el cuerpo de su cliente, el cuerpo de la pareja, el cuerpo de una persona que merece respeto, y desde el primer segundo. Javier trató de acercarse aún, yo solo estaba, pero Enric levantó la mano y con cuidado, sin tocar en ella, y le cortó el aliento. Y no es agresivo, fue el final. Entonces, le dije, en una palabra. Javier se detuvo como si se hubiera llevado a un estado de shock, porque en ese «después» fue la frase que usted va a responder, en la actualidad, ya que ahora está en reparación, pero que se le va a responder, que trató de decir que hubo una confusión, y a Enric le contestó, sin levantar el tono de «no fue un desastre, es otra opción», y la respuesta, la elección, la que hizo que todo fuese más claro para quien los ve. No fue un malentendido, es un personaje, y es ahí donde el tono emocional de la que se ha convertido. El aire era frío, se hizo más denso y de la humanidad. No es que el mundo es perfecto, sin embargo, porque la verdad que hubiera sido reconocida sin excusas.
Yo no me he encontrado sedientos de sangre, yo me visto, y se puede ver que cuando se ha pasado por él es una forma de justicia que el que no llora, sino que se sustenta. Miró a su alrededor y vio que las personas que no se conocían más que poner la mirada. ¿Por qué ahora en el salón entero se enfrenta a una pregunta en silencio? ¿Por qué ahora? ¿Por qué se tuvo que llegar el dueño? ¿Por qué tuvo que tener un usuario? ¿Por qué tuvo que tener un contrato? Y a tu pregunta, yo lo sabía, iba a acompañar a un montón de gente a su casa. Porque lo que ha ocurrido aquí es algo más que una venta. Es un cuadro. Si usted cree que el tiempo siempre se nos revela quién está en lo correcto, comenta aquí abajo. Quisiera saber si ya se ha visto la verdad para llegar sin prisas. Y a la vuelta a la mesa, en el mismo momento, después de Enrique Soler Pavía, y habló en voz alta lo que nadie más allí tuvo la valentía de admitir que en el salón, y le pareció cambiar de temperatura. No se toma, ya que la injusticia no desaparece así como así. Pero es más, la verdad. Y la verdad es que cuando entras en la sala que obliga a todo el mundo a elegir un bando, yo lo he visto en la forma en que las personas han dejado de moverse, como si cualquier movimiento apresurado podría sonar como una fuga. La tienda entera se quedó en una especie de redención, en silencio, en el que nadie quería ganar la discusión ninguna, solo quería salir de ese momento equivocado. Enrique no se hizo en un discurso largo. Él hizo lo que le dé la autoridad, que tiene el carácter de hecho el pedido de disculpas a la reparación de concreto. Llamó a su asesor financiero y se pidió a los informes de la comisión y con la misma firmeza con la que ha reconocido que en mi nombre se tomó de Javier desde el centro de la negociación. La venta no va por ti, le dijo, sin que nadie, pero sin necesidad de abrir un espacio para el teatro. Y allí me vi, en el primer choque real en la cara de Javier. No era un reto para el inglés. A ver, no era una advertencia a los hombres. Era una consecuencia de lo anterior. La comisión de la que él se ha imaginado que pasaría por el mal menor fue retirada de allí, y con el número de registro, con la firma de interior, con los testigos de Jehová. No es como la venganza de mí, yo no le pedí nada, pero como en la corrección de la ruta, como un mensaje claro de lo que es una tienda en la que no se puede sacar provecho en la parte superior de la indiferencia. Javier trató de decir que no fue su intención, trató de vestirse con la culpa, con palabras bonitas, pero la voz de él salió de nuevo. Enrique ni siquiera se discutió, solo se repite, el más bajo, como el que le da la posibilidad de que el silencio de enseñar, usted ha elegido. A Javier, por primera vez desde que llegué allí, no ha tenido la audiencia. La risa no me llegó, con el apoyo de vino, con la arrogancia de que él estaba fuera de la cama, y cuando esto sucede, su rostro cambia, la máscara de la pesa. Lucía Ferrer, Domènech, también ha sido llamado. Enrique no gritó, no se presentó en el espectáculo, sino que se dirigió directamente en ella. Debe rechazarse de atención al cliente de forma inmediata. No fue un despido en ese instante, pero fue un cambio real, que se movía con el Estado, con la rutina, con el poder. Es una forma de decir, en este caso, la confianza necesaria para enfrentarse con el mundo que se construye con el respeto. Yo he visto a Lucía que tragar en seco. Ella trató de mantener una sonrisa de todo, pero sus ojos estaban húmedos de la tierra. Y sin embargo me di cuenta de algo muy raro en ella. No sé me echarle la culpa y no trato de defender a toda costa. Ella inclinó la cabeza, como el que finalmente son conscientes de lo que se ha hecho. Lo que vino después no fue la misma. Es el gesto. Enrique le pidió que se prepararan en la sala. Le pidió agua. Se pidió que el contrato se hubiera revisado línea por línea, como debe de ser, sin el por favor, sin estilo, sin que la negociación simbólica de lo que mucha gente usa para lucir de manera generosa después de ser injusto. Yo hoy
He conseguido lo que ya había tomado la decisión de la firma. En ese momento no era el hecho de que la compra es un acto de confirmación de la resolución. Todo está documentado, todo limpio, la forma en la que tendría que haber estado desde el principio. Y eso, de alguna manera, se comenzó a reparar el aire del lugar. ¿Por qué la justicia es también una forma? Es el procedimiento quirúrgico. Es para asegurarse de que nadie más tenga que dar explicaciones a ser tratado como un ser humano. Mientras que en los papeles que hacía, me di cuenta que María Beltrán Sánchez guardara el celular, poco a poco, como si quisiera asegurarse de que esto no sería un vídeo de los golpes, sino que es un registro de los cambios. Y ese fue el momento en el que llegó de otra boca en silencio: Enrique, por el video, no se ha borrado, para usar. Esto se convierte en una prueba interna, dijo, mirando a su equipo, y que la palabra de la prueba cayó como un martillo. La prueba de que un error ha ocurrido, lo que demuestra que la cultura tiene que cambiar. La prueba de que a nadie de allí se podría pretender al día siguiente a la que se ha exagerado de quien ha sufrido. Al mismo tiempo, pidió que el Departamento de Recursos Humanos redigise y publicar una política nacional contra la discriminación, con el entrenamiento necesario, el protocolo de atención y de las consecuencias más claras para la conducta como esta. No es solo para guardar la imagen, era para que no se repita. Y vi a los clientes a su alrededor, que se encontraban paralizados a sentirme en silencio, como si, por fin, se podría respirar sin sentimiento de culpa. El periodista de la puerta levantó la mirada de nuevo, y como yo lo entiendo, es el nombre de la autollevant de alta calidad que se podía haber quedado marcado por el escándalo que estaba siendo empujado hacia otro lado. El lugar para el que se cambia, el lugar para el que se reconoce y se soluciona, no solo porque es lindo, pero porque es necesario. Y entonces llegó el momento más difícil de simular el pedido de disculpas a su personal. Javier se acercó con pasos cortos, sin que en el escenario de la cara. Para él no había más que el tono de superioridad, ni el valor de usar la ironía. Él me miró fijamente, como si se tratara de la primera vez que lo veía de verdad. La voz que salió de su baja: yo erré. Eso es todo. Sin dar explicaciones de larga duración, sin la excusa de competición. Yo pensaba que lo que él quería decir, pero no encuentro las palabras, que no es invisible como la torre de defensa. Y en ese silencio me di cuenta de que el arrepentimiento verdadero no se trata de quedar bonito, solo se reconoce. Solo que, ¿para qué mentir? Lucía, además, se le acercó. Ella no lo pidió, y yo, de entender la parte de la misma, ella me dijo, casi en un susurro: lo siento. Y en el pedido corto me sentí como un tipo de humanidad, que no se borra lo que ha sucedido, sino que abre la puerta a algo diferente. Yo no tengo que aceptar que todo en ese segundo. Yo no tengo la sonrisa. Yo solo he tenido una postura firme, y le respondí con la misma dignidad con la que me puse, para que esto no se repita con la otra persona. Es lo que yo quería. Porque el tratamiento simbólico de la justicia no se encuentra en la tesis de regreso a casa. Se encuentra a romper el círculo vicioso. A la salida no hubo celebración. Hubo un quiebre, un respeto, tímido, un poco de vergüenza, pero es real. Como si aquel lugar había sido obligado a volver a aprender los valores en cuestión de horas. Y yo me fui con la sensación de que, a veces, que el mundo no cambia por el de los discursos, cambia, por tanto, por el hecho registrado por la reparación de concreto y el arrepentimiento, que no requiere la escena. Cuando los papeles se acaba el ruido de vuelta poco a poco, como si de un salón reaprendiese de la respiración. Plumas de ser tapadas, carpetas de cierre, teclas de golpear a un ritmo medio, el aire acondicionado, los que antes me parecía soplar el juicio, y ahora solo se respira en el aire. Todavía hay tensión,
Pero ella ya no es una amenaza, es una consecuencia de lo anterior. Es la memoria más reciente, y en la memoria reciente deja a todo el mundo, con más cuidado de lo propio y de la cara. Yo no podría hablar mucho. Podría explicar lo que sentí, análisis de lo que han hecho por mí, mostrar cada uno de ironía, con cada mirada, con cada intento de que me baje. Me podrías devolver con la misma moneda, a utilizar en el momento, a mi favor, disfrutar de la vergüenza de ellos, como en el escenario. Pero no lo hago, pues yo no he venido a ganar la pelea. Yo he venido a cumplir una promesa. Y quien cumple con la promesa de que no necesita la venganza para que se sienta completo, yo firmo. La pintura que se encuentra en el papel, como si estuviera cerrando un ciclo y no una compra. Enrique Soler Pavía me entrega el documento con respecto a limpio, sin excesos, sin condescendencia. Yo le confiero, devuelvo, y el apretón de la mano de la de él. Con un agarre firme, a corto, a la derecha. No se trata de un gesto de amistad, es un acto de servicio, de su carácter, reconociendo su carácter. La sala observa como si aquello fuera una señal, porque lo es. Un hombre de color que minutos antes se había tratado como un ladrón y ahora es tratado como un socio, sin necesidad de gritar, sin tener que dar explicaciones. Me siento como los ojos de Javier Molina Ríos y Lucía Ferrer, Domenech, en mí mismo, pero ahora con estos ojos que ya no tienen veneno, tienen miedo, se sienten avergonzados, tienen un tipo de arrepentimiento que llega tarde, pero aún así muy fácil. Yo no me enfrento a romper, me enfrento a existir. Y por ello se concluye que la tensión de una manera que nadie más allí me esperaba, sin un grito, sin espectáculo, sin la sanción de una película, solo con la presencia de todos ustedes. Yo me viro la espalda, pego la carpeta anterior, aquella en la que se convirtió en motivo de broma, y seguro que de la misma manera que antes. Sigue en ruinas, sigue siendo muy simple, sigue siendo la misma. La única diferencia es que ahora ya no es una prueba de nada a nadie. Ella es solo mía. Y este detalle, el desayuno, es muy bueno, pues yo no lo he cambiado para adaptarse a la mirada de ellos. Yo fui el mundo hasta que su mirada les ha obligado a cambiar. Camino en dirección a cargo de Javier. Me parece sostener en el aire. Tal vez espere a que me cuspa algo. Tal vez espere a que yo me diga que usted sea humilde. De nuevo, que me devuelvan mal todo lo que se ha intentado sembrar en mí. Yo sigo a una distancia segura de la vista, en directo en la cara y en la cara de Lucía. Y yo me siento en el salón. El mundo permanece en silencio de nuevo, como si todos esperaran que la frase del final, el golpe de estado, el motivo de la venganza. Solo que yo no lo hago por ellos. No me importa que este fin de sencillo, no me importa que este alivio de la mentira. Yo digo en voz baja que pasa por más que el grito de «me han visto por el uso del color, yo los vi a ustedes por su forma de ser». Y sigo aquí. No quiero agregar nada más, no me explico, no lo hago en el discurso, no lo puedo plantear, porque la oración no es para hacer daño. Se va a marcar. Es para dejar en claro lo que yo he entendido del todo, y eso que yo he elegido no puedo ser de otra. A nadie le responde. No es que no tenga las palabras, sino por la palabra sería de mal en peor. Es una excusa que suena muy débil. Una de las justificaciones suena un cobarde. La petición de perdón que suena no es suficiente, así que se quedan en silencio. Y en el silencio de ellos, en ese momento, no pesa más que cualquier grito que se me pueda dar. No pesa porque nos revela, no pesa porque se expone, no pesa porque es el reconocimiento de la prima de la que se han hecho mal. Yo le doy un paso hacia atrás, no hacia atrás, sino para que se cierre. Enrique se observa en silencio, como quien entiende que la mayor de las reparaciones no es a la comisión de la retirada, ni en el protocolo de publicar, ni siquiera la petición de excusas.
El más grande de la reparación es que yo no he dejado que la temporada se me arrobara la dignidad del ser humano. Creo que se han ido de allí sin que me dé conseguir el mismo trabajo. Junto a la puerta y yo me siento con algunos de los looks que me siguen. No son los aplausos, son los segundos de respeto y de nieve, un poco de vergüenza, que surgen cuando uno se da cuenta de que la verdadera causa de que no se está a salvo, pero a permanecer en buen estado, cuando todo se trata de que te rompan. Yo atraveso el cristal, por lo que el ruido de la sala se queda atrás, como si la injusticia que había quedado atrapada en su interior no va conmigo. Comenta aquí abajo. ¿Cree usted que la verdadera fuerza radica en mantener el cumplimiento de la misma, después de ser derrotado? Los meses pasaron sin alardes, sin que la cámara me sigue, sin que la urgencia de que solo existe cuando el conflicto sigue abierto. La vida ha vuelto a caminar, pero no de la misma manera. Las camionetas comenzaron a circular antes, corte de carreteras, lo que antes solo se conocían con el polvo y el silencio. Yo lo vi en las puertas que se abren, en los lugares en los que nadie se esperaba la visita. Vi las manos, siendo ampliada y sin desconfianza. Vi a gente a sentarse en una silla improvisada y se le da el nombre, y no por la cantidad. Cada servicio tenía algo de lo que no aparece en el informe, no, el respeto. Y cada vez que yo la observaba a lo lejos, me di cuenta de que, con la promesa de que estaba siendo cumplida de manera especial, sin prisas, sin espectáculo, poco a poco, de lo que nace de la temporada, se convirtió en referencia de la atención. Y no es porque alguien ha querido borrar de la imagen, pero debido a que el cambio es real. La compañía ha publicado en el protocolo, el entrenador de un equipo ha restaurado el procedimiento, y por eso se empezó a hacer eco. En otras tiendas, me preguntaron, otras empresas que han copiado, no es por temor al escándalo, sino porque se han dado cuenta que la dignidad no es un discurso, es una práctica cotidiana. Me enteré de que Javier salió de la empresa en el plazo de semanas. No he oído los detalles, no lo he intentado saber. No se trataba de un castigo de su personal, se trataba de una consecuencia, y en consecuencia nos enseña más que la sed de venganza. A pesar de que la prensa no se quedó atrapada en aquel día en el salón de belleza. Les acompañan en el proyecto, salieron a la ruta, conversó con el que era atendido, se muestran los resultados. Los titulares de la prensa no es más que la vergüenza, hablando de los efectos, de la prevención, de cuidado, llegando a lugares que antes solo llegaba a la demora. Lo que me ha confirmado algo muy importante, una vez que el bien, que se hace en el silencio, que no necesita ser defendido, en él se sostiene por sí solo. Yo he seguido trabajando lejos de los focos, de la manera que lo ha hecho en mi vida. Sigo despierta antes de tiempo, dando la agenda, la resolución de pequeños problemas que, en suma, construir algo mucho más grande. A veces, alguien me lo reconoce. A veces, alguien comenta esa historia como si se tratara de lejos, casi en un mito. Yo lo escucho en el silencio. Ya sé que lo más importante es que no es la de todo el mundo. Es el efecto de que continúe. Y él la sigue. Lo que más me ha marcado ha venido de donde lo que menos se esperaba. Los jóvenes negros empezaron a nombrar a esa historia en una conversación sencilla sobre los mensajes cortos y dijo que se sentían representados. No es por el dinero, sino por la actitud. Al no tener revidado por el odio, por no haber aceptado el papel de los impuestos. Ellos me decían que lo que ha demostrado que es posible permanecer en el mundo, incluso cuando tratan de que te baje la velocidad. Y eso, para mí, es más importante que cualquier tipo de reconocimiento público. A veces me detengo, observo a una camioneta siguiendo el camino entero y creo que la vida tiene un ritmo tranquilo de la devolución de lo que el mundo ofrece. No es lo mismo,
se multiplica. Lo que empezó como un dolor que se convirtió en servicio, lo que nació como un desprecio, dio la vuelta con cuidado. Lo que han tratado de utilizar para que no me ha terminado de calar, aumentando su intensidad, algo más grande de lo que era. Y esta es la parte en la que me da la esperanza de que el bien, no solo de la espalda, vuelve a trabajar, con el paso del tiempo, y con él las escenas que se van perdiendo con el sonido, pero no se puede perder el sentido. Todavía recuerdo el brillo frío de aquel en el salón de la risa corta, de la mirada, que me trató de reducir incluso antes de que yo abra la boca. Recuerdo que el peso del silencio, cuando la verdad es que apareció en un papel, y en el momento en que la autoridad a la que entró y llamó a mi nombre, como si se dijera, el mundo no es lo que trataron de hacerla sonar. Solo que a día de hoy, cuando la memoria de la vuelta, que ya no va a volver como una herida abierta, como una marca de indumentaria, ¿por qué la justicia no se quedó atrapada en el bochorno del día siguiente? A ella le siguió el camino y se convirtió en un cambio de verdad, de esos que no aparecen en el modo de conocer, en la forma de la mirada, en la manera de ver. Me voy a pasar por la misma calle, a veces. No es por nostalgia, durante la ruta, durante su vida, y cada vez que veo a una de las camionetas siguiendo adelante, me siento como si algo no encajara en su interior. Lo que han intentado entrar en mi vuelta del servicio, lo que han tratado de utilizar para que se me borre, y volvió su presencia allí donde había una ausencia. Y esta es la parte en la que se cierra el ciclo. No es solo un giro en el momento adecuado, es una respuesta a la continua, en silencio, a diario. Ese desprecio por los que no me define, solo se ha revelado que tenía que cambiar. Y me doy cuenta de lo que es el cierre simbólico de la fiesta. No sé cómo alguien puede ser castigado, ni siquiera a alguien pedir disculpas. Se encuentra en el mismo instante en el que la gente elige para no llevar a la injusticia, como la de la identidad. Es el de no permitir que el veneno gire a la costumbre dentro de nosotros. Yo no me fui de allí con ganas de luchar. Yo me quedé con ganas de cumplir, para cumplir con la promesa, para cumplir con el objetivo, para cumplir con la propia dignidad del ser humano. Y eso ha traído la paz, no sé por qué se ha borrado en el pasado, pero que ya ha puesto todas las cosas en el lugar correcto. En la temporada quedó en el lugar en el que nació, con el que ha elegido hacerlo. Y yo seguí adelante con todo. A veces me imagino a mi madre al ver todo esto de algún lugar en el que la prisa no existe. No sé cómo, alguien viendo la oportunidad, sino como alguien que reconoce que una promesa de ser honrado. Y aquí es donde la historia cobra por el frío, que me gustaría que usted se siente. La justicia poética no se hizo gritar. Ella tuvo que pasar, de la manera correcta y en el momento adecuado, el peso de la razón, no toda la justicia que hace el ruido. Algunas de las que solo se lleven a cabo y que cuando se lleven a cabo se curan. Yo me fui a la tienda ese día sin el aplauso de los altos, solo con respecto a un poco de vergüenza. Y eso es más que suficiente, porque el respeto que nace del choque que puede dar la vuelta, el aprendizaje, la persona que se lo permitan. Me quedé mirando a la cámara y me dije que eso es precisamente lo que no toda la justicia a gritos, algunas de las que solo se lleven a cabo. Y cuando la puerta se cerró detrás de mí y yo sentía que no estaba frunciendo el ceño hacia mí para untar, estaba frunciendo el ceño para que ellos consideran que han hecho, en esta ocasión y para ellos. Si esta historia te ha traído la indignación y la esperanza, o el frío silencioso y de ver la vida poniendo todo en su lugar, a la izquierda, comenta aquí lo que se sentía y la que más te marcó. Se comparte con una persona que se tiene que recordar que la dignidad no se negocia y que la justicia, una vez que se encuentra en el camino,
que hay en el canal para seguir acompañando a las otras historias, la de la justicia y de destino, debido a que aún hay muchas más puertas de las que se van a cerrar en el lado derecho.